Pues vamos a seguir con el programa hablando de ese enemigo, la película de Gila. Vamos a tener un debate que espero que no sea muy extenso porque me tengo que ir a hacer cosas. Cosas de mayores. Ya marcas el terreno, desde el inicio. Sí, Territorio, empieza con el día muy, ya os he dicho, con el día muy torcido y tengo espacio para poca broma. Así que la película es un peliculón y punto. ¿No? No. A mí me sorprende que estás haciendo una difusión de la película, te he visto en redes sociales recomendándola y como no te respondieron en primera instancia, volviste a recomendarla, No, pues has hecho una yo crítica no, en Web no. Entertainment, sí. No. Sí. ¿Habéis visto la película de Gila? Está muy bien. Sí, pero no sé, no me acuerdo si lo había dicho. No, que está muy bien, que la estás pero ahí siempre No, hombre, está bien hablar de entusiasmo de una película mala. Está bien, eso a mí me gusta la idea. Luego con otras películas, cuando hago películas, cuando veo películas que me llaman la atención y que sé que no son cómodas Sí, para lo la sé, gente lo o sé. fáciles de ver, porque la gente siempre se queja de lo mismo, ¿no? Es que todo es igual en el cine ahora. Ahora, Todo es una mierda. lo que la fachosfera siempre dice del cine español es que solo hacen películas de la guerra civil y ahí está Gila para demostrarlo. La película de Gila para demostrarlo, ¿no? Pero a mí de Gila O sea siempre que- me ha gustado el tono de la película y el mensaje. Aunque Rafa decía algo del fondo, que espero que explique ahora, pero a mí sí que me ha recordado un poco la película que tomando como al final toma partido, porque es inevitable tomar partido, ¿sabes? Al final hay una dictadura y una democracia que aunque funcione mal, Hay un son punto de democracia. vista, sí o sí. O sea, Pues no te vas a quedar con la dictadura, pero bueno, es más conciliadora que otras películas que hemos visto al respecto. Pero bueno, tampoco es la primera de... Bueno, yo creo que la guerra siempre es un sinsentido, es una cuestión que no tiene sentido, que no tiene límites, que no tiene una lógica moral de ningún tipo. Y entonces el argumento este de buenos y malos siempre queda un poco disuelto, ¿no? Por las atrocidades que se cometen en la guerra, ¿no? Y yo creo que yo creo, fíjate, sí que funciona bien a mi modo de ver en la película de Gina las escenas de guerra, ¿no? Porque aunque sea una película de poco presupuesto, pues hay momentos ahí bélicos que funcionan bien, sobre todo por esa sensación que transmite de la visión del protagonista, ¿no? Porque la película está toda descrita desde la visión del protagonista. Entonces, hay momentos ahí en lo bélico que se describen como un momento de confusión, que no sabes qué haces, pero que vas matando ahí gente o intentando salvar la vida, ¿no? Porque Gila participó Sí, en la claro, guerra. la película cuenta, pues empieza cuando Sí, pone Gila un poco vivía, de contexto, sí, sí. Gila vivía en Madrid y de pronto estalla la contienda. 17 años, Él no era Tiene un 17 hombre años. especialmente político, pero Él era afiliado, ese es uno de los temas. sí, Él era afiliado a la Juventudes Socialistas. afiliado a UGT, tenía el carnet de Juventudes Socialistas, que no es lo mismo tener el carnet de Juventudes Socialistas ahora que en En aquel aquella tiempo, época. claro. Y se alistó como voluntario en la Brigada Pasionaria. Pero Que ese es un tema que Sí. él se alistó voluntariamente y era una persona que demostró a lo largo de toda su trayectoria profesional y personal siempre también un ejemplo de clase y de compromiso sí. político. Ah, Y en es la que película- En la película En la película eso queda un lo poquito pasan por ahí, alto, ¿no? lo pasan queda un poco por poquito, alto. y en la película se presenta como que su amigo Carlos Cuevas, por cierto, un actor excelente, Carlos Cuevas, a mí Sí, es Carlos un actor que me Pues a parece mí me chirría un poco más en esta película. que Carlos a mí me Cuevas. parece cojonudo siempre, que a mí me encanta. Yo lo descubrí en la serie Merlí, que la recomiendo muchísimo, es una serie... Sale en el 47 también y me parece que enlaza mucho el personaje del 47 Sí, con el sí, de... sí, con el de- y tal. Entonces, en la película se presenta como que él, por apoyar a su amigo, a su compañero, se alista a la guerra, Es ¿no? verdad que con 17 años todavía no tienes conformada Claro, tu pero personalidad. realmente yo lo que veo en el Pero personaje no está reñido aunque esté afiliado, pero es un tío que le veo que va a remolque de su amigo, que es más carismático, que va más echado para adelante, y este es un personaje, pero que es... No digo el Gira real, ¿vale? Digo el personaje de la película, porque Sí, yo el en esta personaje, película no, el me Gila la he real- tomado, me la he tomado más... No me la he tomado... En ningún momento me he creído que la vida de Gila fue así. O que esa es la vida de Gila al pie o que quieran hacer una vida de Gila al pie de la letra. Creo que han cogido al personaje de Gila y lo han querido hacer otra cosa como la Estrella Azul, que no es que tenga que ser así el personaje de la Estrella Azul en el que está basada la película,
sino que lo coges para contar un poquito más otra cosa, irte a una reflexión. Bueno, pero yo creo que también la película, Bien. tal como termina, yo creo que está claro que es un homenaje a Gila, ¿no? A la Por eso, persona. que te digo que la Federación también es un homenaje Entonces, Gila, al desde luego cantante. participó en la guerra, fue encarcelado cuando terminó la guerra, luego se exilió y luego sí que es verdad que regresó a España. Yo creo que la película... Y la televisión española, la televisión de Franco, le dio mucha popularidad porque sus monólogos salían en los programas estos de variedades de los sábados por la noche, salía Bueno, muchas veces él Gila. estuvo exiliado. Sí, sí, muchos él años estuvo en la cárcel y Argentina, luego exiliado. y exiliado O sea, que por fue un la represaliado dictadura. político. Y era un tío que se posicionó. Yo le recuerdo, yo era muy pequeño, haciendo un discurso en su monólogo de humor contra Aznar, contra José María Aznar, que luego tuvo que matizarlo diciendo, porque le llovieron críticas evidentemente, que no, que estaba en tono humor, que no tenía en contra de Aznar, pero bueno, sí, en el monólogo utilizó... Era un tío que se sabía diferenciar perfectamente su parte personal, profesional. Bueno, pero no estamos yendo de la película. La película yo creo que está narrada en tono de fábula. Tono de fábula y está construida a través del personaje, no del contexto. O sea, el contexto está ahí, Y es la guerra todo, civil, todo está enfocado desde su mirada. sí. De su mirada. De hecho, Y tiene la momentos voz, muy tiernos, yo no lo niego. Y la que me voz llegan en off, también. la O sea, voz en off, que a mi modo de ver sobra, como todas las voces en off del mundo, pues nos da esa visión de Gila. Lo que sí que está muy bien en la película es que él va haciendo cómic, va haciendo dibujitos, ¿verdad? Que están muy bien, que están muy bien insertados en la su película faceta y de que enriquecen infante, mucho a mi modo de ver la Sí. narración y dan una visión de cómo él veía pues esa horrorosa realidad, No, ¿no? no, y cómo se veía a sí mismo. Y cómo Cómo se se- percibe, y cómo se percibe a sí mismo. y cómo Y veía entonces, su entorno la también, película empieza con Gila, Madrid. Él se va, quizás sea la parte de la película que ahí mejor, que peor me funciona. El inicio de la película, a mi modo de ver, es el muy epílogo, deficiente, muy deficiente. Tampoco muy bien, pero no acaba No, de muy funcionar deficiente porque bien. está mal dirigida, mal montada. Es una película que narra mal y que luego, conforme avanza la película, posiblemente a mitad de metraje ya coge No, hombre, ritmo no. y mejora mucho. No, La parte final es notoriamente mejor que la inicial. La inicial empieza, a mi modo de ver, muy tambaleante entras- y además se nota, yo no sé, esas escenas, la producción es muy malilla, ¿no? Porque es ves tú que es que falta ambiente ahí en esas calles de Madrid, ¿no? Porque para 5 minutos que van a estar en esas Claro, un calles, poquito. Pero tampoco a mí sí me la ambientación inicial A- sí que a mí lo único me que- recordó la bicicleta. sí, pues ¿Te gustó? ¿Te gustó? Bueno, cumple. O sea, Me pareció flojita. para mí, o sea, no es que se no- notan las limitaciones que dices. es que ahora es una película que no es una superproducción, es Sí. una película menor que tiene los recursos que tiene, que cuando él lleva a la abuela al cine y tal, pues parece que está todo un poco forzado, a lo mejor un pelín forzadillo y demás, y que él cuando esa última noche que pasa con su abuela, que es la que la cría, porque él es huérfano, se va a una fiesta de los socialistas, conoce un par de chicas y ahí le llegan y le dicen que ha habido un alzamiento, vamos a la guerra todos, que va a ser una cosa de fin de semana. No es un discurso tan lejano al que vivimos hoy políticamente en las calles, en las que la gente parece que ha perdido el respeto a determinadas... a polemizar, que parece que es más fácil decir, pues nos matamos entre todos. Vamos a acabar con estos, vamos a acabar con los otros. Estos dijeron, vamos a la guerra un fin de semana, paramos el alzamiento y nos volvemos. Bueno, es que eso, cuando empezó la guerra, de los dos bandos pensaban que eso terminaría echando mistos. Y de hecho hubiera terminado muy rápido, pero Franco no quiso que la guerra terminara rápida, es la realidad, porque si en lugar de dedicarse al Alcázar hubieran atacado Madrid de tirón, pues Madrid lo hubieran ocupado sin ningún problema. Vamos a recomendar cuando acabe la guerra de Alejandro y Amenábar. la guerra hubiera durado 6 meses en España, como mucho. Pero aquello punto lo hubo una trata- intención de que España fuera un campo de pruebas de armamento y de logística militar alemana, sobre todo alemana e italiana, y por eso la guerra se prolongó lo que duró, casi 3 años. Pero el bando, los republicanos pensaban en esa ilusión de ganar la guerra rápido, pero es aquello no. Cuando empezó la guerra, la fase de la guerra de columnas, pero aquello, si Franco hubiera querido, aquello hubiera acabado en muy pocos meses. sí creo Lo que pasa es que no hubo esa voluntad. Y de hecho la guerra se prolongó de manera innecesaria, además con el fin secundario, que yo creo que fue secundario, no el inicial, pero sí secundario, de realizar un exterminio de
del bando opositor. Vamos, eso yo creo que fue así. Bueno, Ramón, venga. Yo sí creo que él tenía unos ideales al principio, a pesar de su juventud, una formación política, unos ideales sociales que le llevaron a entrar bueno, pues a alistarse voluntariamente, pero es verdad que también reconoce en su autobiografía que se mete en la guerra un poco como el que va a una película Aventura, del oeste, a una aventura. Sí, sí, y eso creo que lo refleja bastante bien, esa ingenuidad también a la hora de entrar con el Es amigo. que es un personaje muy ingenuo Sí. de la película. Sí. Que se defiende con el sentido del humor cuando se pone nervioso, que es una cosa que yo empatizo mucho con él, porque a mí me pasa lo mismo que probablemente cuando más estupideces digo, Tensión. es cuando me pongo, sí, cuando me pongo nervioso. Me pasó eso en el parque de atracciones, tú fíjate qué comparativa. Entré en la casa del terror. Puede ser una guerra. Pues entré en la casa del terror esta que vas con actores que te van y te van pegando Sí, sustos. bueno, ahí se pasa miedo, ¿eh? Y yo no podía dejar de hacer bromas y me llamaban la atención. Porque, claro, yo me decía como que yo no me metía en el papel. Yo decía, digo, no sé, estoy muy asustado y por eso hago bromas. Entiéndanme ustedes. Entonces, eso, la película yo creo que se refleja bien. Y ahí me encanta cuando ya está en la guerra, esa escena en el camión en la que te das cuenta de que la película por dónde Dice va a que ir. nos hemos equivocado. Que los hemos que equivocado de nos hemos camión, que equivocado de los camión. anarquistas, los de UGT, los no sé qué. Sí, los anarquistas no quieren Estado, pero tú no pagues la cuota. Que no te dejan entrar. Bueno, luego está el personaje de Natalia de Molina, que Ese es un personaje es muy extremo, muy malo, muy Para mí es el malo. peor personaje de la película. Peor. claro, de todos, que, con que diferencia. es una cosa como muy caricaturesca, ¿no? Es una comunista necesario. fanática y tal, que yo No creo tiene que ninguna evolución ni ningún que desarrollo, no, no sabemos nada, y qué que- hay detrás. A ver, lo tienen en cuanto que al principio les Algo de desprecia, y al final les adopta como propios, pero es sobre todo la que está desde el principio sabiendo que está en una guerra. sí. Es la más responsable, ¿no? A pesar de todo, Claro. es la más responsable. Porque al final porque le dice, ¿qué te piensas? ¿Qué te crees que era esto? Al final, cuando va a pasar el gran hostiazo de la película, es la que es más consciente de que van a eso. Y el que es al principio, pero es verdad que tiene quizás menos arco que el resto, pero te presentan un grupo de personajes secundarios que es súper entrañable. A mí me lo parecía. El gordito ese con sus... Salva Reina me parece que está genial en esta película. Sí. El cabo este que les acompaña, que luego es un inepto ahí. Claro, y de- ahí para mí también reside el problema que decían en el de fondo, ¿no? Que es ese... Me pasaba también con una película que conecta con esta de Gila, que es La vida es bella, ¿no? Que es ese Sí. tono de fábula, ese grupo de amigos que se crean de personalidades tan dispares. Te chirría el Es la guerra. edulcoramiento Sí. de una A cosa mí tan también me terrible, parece, ¿no? sí, Que sí, eso, sí. Que banaliza esa de visión alguna amable, forma. Sí, esa al visión final, amable. yo entiendo que el planteamiento de la película va por otro sitio, la construcción del vigila humorista, pero al final estás tratando un tema que es la guerra civil y no estás reflejando tampoco las evidentes asimetrías que hubo en ese conflicto. Y te estás centrando en una visión muy equidistante, muy edulcorada, y eso está ahí también, y eso hay que... Pero yo no creo que sea, yo no creo que sea, creo que sería edulcorada. Es la vaquilla edulcorada de Berlanga. Sí, La Vaquilla La Vaquilla es una película de hace 40 años que a una revisión muy de su Y muy época. satírica. Sí, muy satírica. Como era pero Berlanga, también sí. era muy, Claro, es que- era muy equidistante Es que, también. ¿eh? claro, Una de las porque- películas. Porque al final la vaquilla lo que te está hablando no es de la gente que mandaba a hacer la guerra, sino de la gente que hacía la guerra. Está bien, está bien. Entonces, esta película te habla de la gente que hace la guerra, que al final es gente con la que te podrías llevar, que probablemente está enfrente de ti porque le tocó en algún momento, le mandaron a filas, Sí, sí. estaba en el otro lado y le dijeron, pues tú tomas terrible y te vas para allá. hombre, yo tengo el caso de mi tío Alejandro, que era del Partido Comunista y que era canario y que luchó con el frente de Franco, ¿verdad? Luchó con la guerra, hizo la guerra con Franco, terminó la guerra y luego lo metieron en la cárcel porque era comunista antes de hacer la guerra. O sea, estuvo Claro, pero 3 años luchando. A ver, está claro para cuando que franquista, en una- o sea, que- en una guerra- fíjate qué contradicción, o Claro, sea, que, exactamente. que- Hay una qué guerra, tremendo, hay ¿no? Aquello. multitud de historias personales. ¿No? Además, en la época aquella, en España había mucha gente, había una tasa de analfabetismo muy alta, entonces había gente que no tenía la formación, gente en zonas rurales que que no estaba ideologizada. Pero es verdad que la guerra transcurría, había gente que sí, había gente que murió por sus ideales, Sí, sí, por claro, defender un sistema, pues la república frente al modelo dictatorial que se quería imponer, pero está claro que también que la guerra evolucionó. Y la narrativa de propaganda que hubo fue muy grande. No solo los medios, había mandos intermedios que creo que está reflejado en la película, que también estaban muy ideologizados. Ya no te hablo de las altas estructuras, que evidente, ¿no? Que de los... O sea,
a mí el discurso este de que todos son, evidentemente, como decía, hay historias personales y el que está en la trinchera había todo tipo de... Claro. Pero sí que es verdad que hay una narrativa que engloba todo eso que no nos permite... La guerra civil española era una guerra que nació por temas ideológicos completamente. O sea, luego Sí, ya que pero- estaba en la trinchera gente que no estaría ideologizada, evidentemente, ¿no? o que no le Pero importaba había tanto. y había o gente que, que sí, o que no le importaba tanto la ideología como para pegarle un tiro. pero al la, medio. la gente ya también. Puede ser- Pero puede la ser guerra ideología avanzó, y la guerra no- avanzó y la gente ya fue consciente también un poco de que a qué bando estabas Pero- defendiendo. Ya, pero al final hablamos de gente que está ahí a pie del cañón. Yo creo que es muy. Y luego las consecuencias que tuvo, que no fueron para un bando igual que el otro. No, pero eso la película te lo demuestra. Sí, La película, de manera también bastante porque fue... Joder, que se cargan al fue muy amigo dura. Pedro, ¿eh? No, digo después, ya cuando él entró en campos de concentración, estuvo en la cárcel. Sí. Pero la película va de lo que va, pero yo creo que no rehuye cosas de esas. Lo que pasa es que no te está hablando de la guerra, sino que está haciendo más un alegato antibelicista, aprovechando esa Sí. cuestión, digo, recuperando el espíritu de. A mí la frase que más me gusta de la vaquilla es: fíjese usted aquí, todos en pelotas somos hermanos. Lo del baño. Cuando sí. estamos en pelotas todos, todo el mundo se baña Y me, cuando, y me invitan a desayunar. y ¿no? cuando, Encima. y cuando no se ve, cuando van sin uniformes, todos son todos amigos. Y qué putada que luego te pones que sea aquí en el A momento mí me sería- encanta ese suboficial que es. Vicente Romero. No. Joder. Que el peluquero, que el castigo que somete a sus reclutas es cortarles el pelo, ¿no? sí, sí. Que es José Sacristán, perdón, que es Sacristán, Pepe sí, Sacristán. me sabes. A mí me encanta eso, ¿no? Porque decir, bueno, esto es tan ridículo, pero a veces tan real, ¿no? Porque lo ridículo en estas situaciones están ahí. Pues esta película, te digo que la primera parte de la película me parece que juega a crear eso, esa sensación de comedia, incluso podemos decir relativamente ligera, en la que quizás lo que más mérito tiene es cómo se van metiendo determinadas frases de Gila o parte de su monólogo que conocemos, que alcanzará el momento, justo cuando cambia la película, alcanzan el mayor momento expresivo de dónde meter un monólogo de Gila donde no cabe una broma. El fusilamiento. No, en el fusilamiento cuando el amigo gordo que se cae en la tumba. Vale. En el fusilamiento también hay otro momento. Sí, que pero, mete un monólogo. pero tampoco es un Momentos monólogo, eso es previos. más de consuelo. Pero te quiero decir que la película avanza por esos derroteros, te pone en una situación un tanto irreal en la que ellos, porque en ese camión se conoce un grupo de personas, tenemos un momento muy cómico que se solventa creando un grupo, un destacamento, como se llame, que tiene que ir a liberar Pelotón. un pelotón, que tiene Una que ir a misión. liberar una misión en un pueblo, y ahí se conocerán los que son los protagonistas de la historia. Y esos protagonistas, realmente, en cuanto aparece el enemigo, lo que hacen es correr. Muy pintoresco. Allí no se queda nadie de pegar un tiro. Se ponen a correr a lo loco hasta que encuentran un escondite Y ahí se quedan. y se tiran ahí escondidos, ni se sabe. Es que, y es una situación que es un poco irreal, porque como puede estar rodeado de enemigos en un sitio que tiene la bandera izada. Pero al inicio de la guerra yo creo que eso es muy real, porque la guerra de Columna la gente salía ahí montado en camiones hacia los pueblos o hacia las ciudades que había ocupado el enemigo, y habló de Sí, los sobre dos todo bandos, sobre todo el republicano. El republicano había, sí, no había una organización. Luego ya se fueron un poco. Sí, luego se organizó, pero aquello era muy espontáneo y refleja la tal. escena pues del era camión que decía. Claro, era un poco Había desastre, ¿no? Había Aquello. muchas facciones. Luego ya el ejército se organizó, gracias sobre todo al Partido Comunista, el ejército español se organizó sobre todo por eso, porque el Partido Comunista contribuyó a que hubiera un ejército organizado de manera eficaz. El famoso lema, primero ganar la guerra, luego la revolución, ¿no? Eso. Y yo creo que eso es bastante real. Y luego esa escena en la que Gila se libra de morir en el fusilamiento. Espera, luego vamos a ver por eso, porque a mí hay una escena que Vale. cuando van a liberar ese pueblo del destacamento, Sí. se encuentran a una señora con su hija metida en un baúl. A mí me parece otra escena brillante. Brillante además con un apunte de uno de los reclutas que está ahí en el pelotón, y que como claro, iros ya coño. Yo te puedo- Que además dice, no, es que he aprendido a hablar sordomudo en la parroquia. ¿Sabes? Que es uno que está en el ejército Sí, sí, republicano, sí. que no sé qué, que ha aprendido en la parroquia. Anécdotas de estas de cuando los pueblos. Yo estuve de médico en un pueblo durante 3 años y medio que se llamaba Villar de los Navarros, que es un pueblo de Zaragoza,
y contaban, todas las casas tienen debajo de la casa una bodega, todas. Entonces la gente de todo el pueblo, este era territorio republicano y los que ocuparon el pueblo eran moros de Franco, o sea, eran del ejército africano. Y entonces todos se escondieron en las casas, se cerraron por dentro y entonces cuando ya salieron, es un pueblo que tradicionalmente siempre ha habido crianza de gallinas y de pollos, ¿verdad? Y de hecho había granjas de pollos cuando estás ya al por mayor, cuando yo estuve, y entonces dice que estaba el pueblo todo sembrado de cabezas de pollo, se habían llevado los pollos, pero no sé por qué les habían cortado la cabeza y quedaba el pueblo, y entonces, pues eso, que sobrevivieron porque tenían la bodega, todos se encerraban por dentro, y ahí no hubo más disturbio que ese, ¿no? Porque ya fue el pueblo ocupado ya, y ya cuando se fueron los moros, que siguieron avanzando hacia donde fuera, pues supongo que de Zaragoza hacia Teruel, porque es un pueblo que lindaba con la provincia de Teruel, pues bueno, pues ya está. O sea que anécdotas de estas curiosas de la guerra, pues hay muchas, ¿no? Efectivamente, y lo de esconderse en un baúl, y pues ese tipo de cosas, me lo creo perfectamente. No, pero yo me refiero a la dinámica, al momento de las señoras sordomudas diciendo que se vayan al carajo, el otro haciendo el comentario de aprendido cosas en la iglesia, como diciendo, no, pues es que no porque sea una película en la que seamos todos de bando republicano tenemos que odiar la iglesia, que es algo también que me llevaba un poco a malnacidos, que eran otros discursos distintos que yo creo que hoy en día habrá quien diga, no, es que está blanqueando. No creo que hay que acercar posturas entre seres humanos en el que yo soy más de creer en el diálogo que en otra cosa, entonces, bueno, pues luego salen de allí y acaban... Todos somos partidarios del diálogo, Javi, pero cuando la guerra civil nace como nace de la sublevación militar, de una sublevación de un gobierno legítimo, ya parte de una simetría estructural, entonces ahí ya el diálogo se pierde, o el que está en una situación de explotación, o el que se subleva contra años y años de sometimiento colonialista, pues al final, hablando, pues... Ya, pero yo también defiendo un mensaje antibelicista y pacifista, como hace de la película, pero hay luego la realidad te pone al ser humano en otra situación, la realidad te impone, ¿no? Pero ¿tú no crees que el propio ser humano puede crear un clima proclive a la guerra? Que cuando el ser humano olvida que lo último es la guerra. Porque Gandhi, por ejemplo, consiguió cosas sin hacer guerra, ¿no? Hay guerras provocadas por el sistema capitalista, por la industria armamentística, por intereses geopolíticos que van más allá de las ideales. Y entonces a lo mejor no hay que hablar más de la necesidad de que no haya guerra que de la inevitabilidad de la guerra. Pero cuando empezamos a considerar la guerra como inevitable es cuando la guerra más se acerca. Si dejamos siempre claro que categóricamente la guerra es la peor de las opciones. Si consideramos que la guerra es inevitable, va a haber guerra. Claro, es que a veces la guerra es inevitable. Pues entonces vamos camino de la guerra, claro. Sí. Porque siempre va a haber gente que te diga que lo inevitable. ¿Dónde fijas el límite de lo que es inevitable? ¿Hasta dónde puedes aguantar? Habrá gente que te quiera adelantar el límite. Y habrá gente que ante lo que hizo. Hubo gente que cuando se alzó Franco, que apoyó a Franco, y hubo gente que cuando Tejero dio golpe de Estado le dijo, ya te vete a cagar. Que yo ya he tenido mucha guerra. Y la transición está muy mal hecha, pero vamos a dejar las cosas quietas. O sea, hay Noam Chomsky, lo conocéis, activista, lingüista. Él es un promueve una ideología antibelicista absoluta, pero entiende que hay situaciones en las que el recurso a las armas es inevitable, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. No, en la Segunda, por ejemplo. O a lo mejor defensivamente, si te están atacando. Cuando recibes una agresión, en situaciones de genocidio. Tienes que defenderte. Claro, hay que defenderse. Claro, pero una cosa es que hay que defenderse y otra cosa es que tengas, que aproveches tu defensa para empezar un ataque también. Bueno, pero eso ya es ser humano. No. Que eso es lo que pasa, que es lo que está diciendo esta película todo el rato. Esta película está diciendo que además estos soldados tan simpáticos nuestros que de repente deciden que en ese campamento ya no se puede estar más porque se han olvidado de ellos y no le importan a nadie, de repente empiezan a andar y se encuentran una vaca en medio de una vaca en un cercado, ¿no? En un cercado y enfrente hay un cercado que posiblemente serviría de plaza de toros del pueblo porque es redondo. Sí, puede ser. Explico? Para capeas. Para capear. Y para festejos taurinos en el pueblo. Los pueblos tradicionalmente en España siempre tienen festejos taurinos y tal. O sea que
que es un cercado redondo, pues sirve para tener ganado, pero cuando hay fiestas, pues se hace para torear la vaquilla. Y ahí estaba Albert no Serra rodando por ahí, ¿no? Y ahí estaba Albert Serra con su cámara, con su teleobjetivo y grabando primeros planos del toro toreando. Pero ahí me gusta mucho es otro momento en el que la película hace un ejercicio similar, pero peor, que al que hace La Estrella Azul cuando se salta la realidad y te mete un concierto con una banda de música clásica en un bar, que es que cuando va Gila, porque se ponen de acuerdo con ese bando opuesto de nacionales, venga, vamos a ir cada vez uno para sacar leche de la vaca y así todos merendamos. Y entonces va Gila y se encuentra consigo mismo con bigote en el bando de enfrente. A mí me parece bastante cuestionable esa escena. Y lo más, para no repetirme, ¿no? Porque Gila viene de donde viene, de la familia de donde viene. O sea, Gila no se alistó voluntariamente en la Brigada Pasionaria. Tenía carnet, repito, el sindicato, tenía militancia, tenía compromiso, tenía actividad. Entonces, encontrarte con el otro yo, pues bueno, él tenía muy clara y lo manifestó a lo largo de toda su vida. Pero no en su autobiografía él decía, yo me enfrenté al fascismo con un rifle y ahora me enfrento al fascismo con las risas. Sí, pero... Él tenía claro, entonces él no hubiera, probablemente con esos días no hubiera estado en el otro bando, con la familia en la que nació, el concepto de clase que tenía de sí mismo, ¿no? La autoconciencia que tenía, no se hubiera alistado en el bando de los sublevados. Otros sí. Yo creo hablo de Gila y estoy haciendo suposición. Sí, yo creo que eso de suposición, evidentemente, basado en los datos que tengo. Yo creo que eso es incuestionable, pero también es verdad que incuestionable. Entiendo que el mensaje es humanista, todos somos iguales, no debemos matarnos entre hermanos. Y que podías haber estado en el otro bando, podrías haber Gila. Hay gente que sí. Podría haber estado en el otro bando. O sea, que porque... Gila ya me cuesta, pero hay gente que sí, que evidentemente lo que hablábamos. No, pero es que situaciones, mi tío Alejandro no pudo rural, remediarlo. O sea, vivía en Canarias, aquello fue desde el día -1 pero hubo fascista, él no pudo escapar. Hubo muchas decepciones. Pero sí, una vez que la gente toma conciencia... También eso, pero vosotros pensáis que toda la gente que luchaba en el bando, que no había gente que estaba en el bando fascista que no pensaba que estaba haciendo lo bueno, que su bando era el bueno, están derrocando no había... un gobierno legítimo, pero un gobierno que funcionaba como funcionaba y que estaba como estaba. No, pero había los falangistas, por ejemplo, autoritario y militarista. Su ideología claramente fascista, que desde primero de manera organizada, porque era un partido muy organizado y con mucha militancia, el partido de Falange Española, pues apoyó a la revuelta, la sublevación, y desde luego, pues, no sé, decir fanáticos, pues bueno, a lo mejor fanáticos, ¿no? Ese es el término. Pues por supuesto que en cada bando había gente que era incondicional de ese bando. Y no se trata de demonizar de idealizar pero nosotros sabemos cómo... Partimos de unas asimetrías. Pero nosotros sabemos cómo fue la dictadura en España, pero si ya hubiera ganado una dictadura comunista, habría sido dictadura igual. Y a lo mejor ya hemos tenido una URSS aquí durante X años. Hay un libro... Ahora mismo lo único que no es una ciencia ficción es que España es, tras Camboya, el segundo país en todo el mundo con mayor número de personas desaparecidas. Ahora yo no sé si Siria va a superarlo con el tema de esto que se está descubriendo de las cárceles de detención de Bashar al-Assad. Eso ya no es un ejercicio de ficción, eso es real. Son consecuencias de la guerra civil y del modelo de la dictadura que se impuso. Pero si te vas a Rusia, lo que ha sido Rusia, Reino Comunista. Ahora, Javi, porque tú estás desviando ahora para quitarle no le quito desviando el conflicto para darle menos importancia a este hecho que sí que es relacionado con la guerra civil y con la película de a lo que voy es que tú dices que no podría haber un Gila en el bando nacional. Y yo creo que con sí, los datos que tengo, yo creo que sí, porque este mismo Gila no, porque nuestro Gila, que era socialista o lo que fuese, podía haber acabado en un gobierno comunista asesino. Y entonces la gente que se hubiera opuesto a esa dictadura comunista habría dicho, es que el fascista era el bueno. Entonces, podría haber... ejercicio de ficción. Podría haber alguien... Sí, bueno, porque desde el momento en el que jugamos a pensar
Pero que haría jugamos a Gila o que pensar, no es ficción. Jugar, no. Él se alistó voluntario. Esto no es una Pero- ficción. pero se alistó voluntario en pero una brigada. tanta Era gente- militante y como activista. tanta gente que no esperaba Tenía unos llegar ideales, a lo que se defendía llegó. los valores de la República. Y él, de hecho, en declaraciones posteriores y su propia vida lo fue testigua. dictaminando. Él era plenamente consciente del bando al que pertenecía, del bando de las ideales que defendía. O sea, en ese sentido no hay un ejercicio en de los ficción. años 80 ganó un premio Planeta una novela que no recuerdo el autor que se llamaba La guerra del general Scott. La guerra del Sí, general Escobar, ese libro me encanta. sí, que está muy bien porque cuenta, pues era un general de la Guardia Civil, un general que, esto es verdad, apoya a la República en Barcelona y gracias a él, pues Barcelona no cae en el bando fascista, ¿no? Desde el principio de la guerra y cuenta un poco su trayectoria. La película termina, es historia de ficción, termina con que gana el bando republicano, ¿verdad? Y España, meses después, es invadida por las tropas de Hitler y las de Mussolini y tal, me explico. O sea que posiblemente la historia de España hubiera sido muy diferente, ¿no? Y puede que hubiera sido incluso peor, no lo sabemos. Pero Claro, ya claro. entramos en la historia. Hombre, si eso es así, imaginamos la represión que hubiera hecho, como hicieron en todos los países ocupados los nazis, ¿no? Eso está claro. Y luego, posiblemente después, España se hubiera beneficiado si la guerra la hubieran ganado, porque ya esto cambiaba la geopolítica totalmente de Europa, si la hubieran ganado los aliados, pues España se hubiera beneficiado del Plan Marshall y posiblemente estaríamos a un nivel de desarrollo mejor. Esto todo es totalmente ficción, es totalmente hablar por hablar y es tontería. Lo que ocurrió en la verdad es que ganó el bando fascista y en España vivimos una dictadura de 40 años con una represión que siempre fue brutal, que abrió la mano en los últimos años de manera simbólica con el cine X y poco más. Y ya está, o sea que no olvidemos que yo que entré en la universidad en el 75 me llevé más de un porrazo de la policía antidisturbios, entonces los grises, ¿verdad? Simplemente por pedir amnistía o pedir libertad, o sea que tampoco era cosa... ¿Tú qué ibas tú pidiendo libertad, Ramón? ¿Eh? ¿Dónde ibas tú pidiendo libertad? Porque era muy rojo, tío. Me apuntaba a todas las manifestaciones. Era. Era muy rojo y sigo siendo, claro. Eso ya sabe todo el mundo que yo lo soy, vamos, y si no lo sabes... A lo que voy es que yo creo que la película sí que me parece que refleja el espíritu, que reflejan los monólogos de Gila, de conversar de tratar al enemigo Claro, casi como un amigo. No, pero Gila transforma luego su experiencia vital y la guerra, y él termina diciendo, vamos a reírnos de la guerra, sus monólogos hablaban de eso, de lo ridículo de la guerra, ¿no? De que personas que podían estar... Sí, el mensaje era Con la que podrías hablar tranquilamente por teléfono. Con la que vas a entrar al cine a ver la misma película o vas a comprar el pan en la misma panadería o vas a jugar a la Lotería Nacional todos los años, con esa misma persona puedes entablar un diálogo, ¿no? Aunque esté en el bando enemigo. Por eso, eso que empezaba Gila de decir... es el enemigo, pues que se ponga. Eso es maravilloso en esencia, ¿no? Porque habla de la estupidez de la guerra, porque no olvidemos que ahora ucranianos y rusos están en guerra, que llevan ya 2 años, en una guerra absurda, a mi modo de ver, totalmente absurda, que va a terminar como debía haber empezado, repartiendo el territorio ucraniano, simplemente, como debía de haber, simplemente pactando una cuestión territorial, que es como debía de haber evitado la guerra, y ahora se va a llegar a eso, porque vamos a eso. Y en esto de la geopolítica es interesante pensar que Rusia acaba de ceder Siria posiblemente porque ahora va a haber unas negociaciones y el Donbass y toda esa zona de ahí van a quedarse Rusia con ellos. O sea que nada en lo geopolítico, nada va solo, todo va unido. Y ojalá Zelensky se vaya ya, porque es un puto loco que ha metido a un país en una guerra que no tiene sentido. Eso? Sí, ¿El qué? Yo sí. Puto loco. Yo sí. ¿Pero Zelensky o cualquiera? No, cualquiera. Cualquiera, yo lo puedo decir. En la parte de podcast podemos... Bueno, Sí. Entonces a lo que voy yo. Yo creo que Gila, después de vivir su experiencia, concibió que de la guerra, después de haberla vivido, solo podía reírse, porque es la única manera
de poder revivir aquellos asuntos, ¿no? Y se reía como se El reía. poder curativo. o de El dar- poder curativo. y sobre todo de- conciliador. Es Claro. verdad, de dar, es verdad. de dar el mensaje que yo creo que da, porque ya digo, Unía a todos los en la, públicos, Gil, en la- ¿verdad? en la- en la película nos hemos quedado en ese momento en el que están en el cercado con el En el tono en el que cercado, aparece ese sí, otro Gila sí. Es otro que a mí me parece, a mí me ha gustado, a Rafa, ¿no? Sí, respetable. El- Yo no me acordaba. Yo pues la vi en San sí, Sebastián en una aparece dos veces. Es Se una llama maravilla. Miguel, ¿no? Que Sí. viene en Madrid. Claro, ¿sabes? en una vorágine. sí. Yo la vi en una La vorágine de metáfora está películas clara. y entonces, no, mi recuerdo es Como diferente. Pues, encontrarte pues, con tu alter ego en el claro, otro, pues, en el otro bando, ¿no? Como pues, que podrías haber estado perfectamente. ¿no? En esa escena, Te digo, un poco para- brocha gorda, porque... esa escena acaba además con un momento muy Que lleva interesante que es, bigotito, además, característico de la zona. que esa escena además acaba con un momento interesante que es un ataque aéreo que sufren, pero como están nacionales y republicanos, ni siquiera sabes de a qué bando pertenece el avión Sí. que les está disparando, porque puede ser de uno o de otro. Perfectamente. Y uno Y no se llega a saber, ¿no? no se llega a saber. Durante la huida, de hecho hay alguien que dice, creo que es de los nuestros, pero no se queda muy claro. Y durante la huida disparan a uno de los amigos de Gila, le dan en la espalda al gordillo, encima que se mete para sacarle del ruedo para salvarle, pues le dan en la espalda y el tío se cae mientras están huyendo en un cementerio, en una tumba de un cementerio. Y le pide a Gila que se quede con él y que le cuente un chiste. Y Gila le cuenta lo de papá que ha nacido, Sí, que es uno de los monólogos más graciosos sí. de Gila y más conocidos. Sí, sí. Y se lo cuento a sus amigos mientras sus amigos están muriendo. Y nací cuando no estaba mi madre en casa, ¿no? Y me fui a ver a la Y vecina. a la portera, a la portera, portera. que si mi madre- Y cuando vino mi madre me dijo que sea la última vez que nace sin estar yo en casa. Empezaba mucho de sus monólogos diciendo, un mensaje para Antonia López, que está entre el público, que vaya a casa que su hijo ya ha nacido. Como que lo adaptaba luego, Sí, tenía sí, como muchas adaptaba variantes, y y la tal. gente empezaba ya. Y sí. pues es un monólogo súper divertido que hemos ido viendo ya. Es muy bonita esa escena. El rollo del teléfono lo habíamos visto antes, en un momento en el que están en ese campamento escondidos, que la gente quiere hablar con los suyos. Me gusta mucho esa escena Y él también. hace como Sí, si simula- fuera y va- ese el psicólogo. juego del teléfono, el psicólogo, Sí, para que se pueda- reparte ilusión ahí, ¿no? Reparte Sí, ilusión. y les permite Nunca mejor desahogarse. Ya no es ilusiones, por lo menos, poder decir las cosas que te crees que no vas a poder decirle a alguien porque vas a morir. Sí, Permitirte decirlas. el momento de la fogata. Es esto. Y esa escena también me funcionó muy bien. Y ya te digo, y Porque cuando. te proyecta el Gila del futuro también, ¿no? Claro, pues te está construyendo. la ese película Gila. va Claro. metiendo esos elementos de lo que va a ser el Gira del futuro y cuando se le muere el amigo gordo es cuando ya la película cambia. Ya la película cambia. ¿Amigo gordo? ¿Comentario gordófobo? Bueno, sí, tengo que decir, el de los... Es que no sé cómo se dice flamenquines de crema, el de los flamenquines de crema. Es su mujer le pone los flamenquines de crema. Eh, Oye, me interesa mucho, ya que está Jorge aquí, que tiene otra generación, que nos hable un poco de él. Me O sea, aquí decía estamos que, 3 generaciones diferentes, porque yo generaciones, bueno, yo soy sí. una generación mucho anterior a la vuestra. que murió Gil al año 2001 y él nació justo un año antes, pero has visto monólogos suyos. Sobre todo por televisión Por televisión. española. Yo recuerdo que cuando tenía ya como 7, 8 años, retransmitían algunos por televisión y demás. Y mi padre también me hablaba Claro, mucho de él. Que estaba presente, súper presente Gila, en la televisión pública. Sí. Claro, de la generación de mis padres sí que formó una gran parte de esa cultura, ¿no? Del humor y del show business un poco. Además de que en su época se retransmitían, ¿no? Los Sí. monólogos por televisión. Es que Entonces, además Es un precursor del stand-up comedy. Sí, Total. sí, de alguna, ya, tiene En elemento España, de por lo teléfono, menos, pero yo seguro. creo que sí. Y además creo que al final, como tiene un mensaje muy universal sus monólogos, Sí, no eso están es verdad. anclados tanto en el momento. No hay resentimiento. De hecho, no yo, hay- sí. yo estaba pensando, en uno de esos monólogos hablaba de que le cobraban en el colegio por el desgaste de patio. Y decía, le voy a cobrar yo por el desgaste de hijo. Y entonces eran cosas que dices, "Jo, está tan vigente esto ahora". Y cuando hablas de la guerra, está tan vigente lo que dice de la guerra, que es que me parece que sigue vivo. O sea, es una cosa que te digo, la película. Permitidme que vuelva a la película. Sí, sí, claro. Hemos pasado este momento en el que se muere ya el primer amigo que muere. Que podría ser físicamente de cualquier forma. Pero que era obeso. Pero claro, y entonces él se Unos reencuentra, kilos de más. él se reencuentra con sus compañeros de destacamento en un campo, y están todos heridos y tal. Y él tiene un momento de decir, me voy a Madrid y que le den por saco a esto. Lo que pasa es que le atropella una ambulancia. Vaya. Se va en ambulancia. Tiene que buscar a su amigo también. No, pero eso es después. Porque Sí, primero ya se va, no- le mandan está a Madrid preocupado en sobrevivir, sí. y está pensando en irse a Rusia cuando se encuentra con la novia del amigo y le dice, no, es que va a ser padre.
Y entonces él se vuelve a la guerra Que era- a buscar a su amigo. No se vuelve a la guerra porque él está pensando ya en pirarse a Rusia y que le den por saco la guerra. Cierto, de ficción, ¿Qué? que no existió ese amigo. Ese amigo. He leído que no, sí. Claro, yo Una de las pero pocas yo digo confesiones en la que ficción. yo cuando hice la crítica de cine, es que empecé escribiendo que no iba a mirar cuánto de realidad había en la película porque no me interesaba y porque daba por supuesto que poco. Pero al parecer, ficción los histórica. 5 componentes estos tan variopintos de su comando sí que están tomados de la autobiografía, que sí que debía ser así. O sea, Claro, pero estás hablando de un grupo así. cómico, estás hablando de un cómico. Sí, claro, lo del Cuando, fusilamiento, vete tú a saber. cuando él se ponga a pensar en la gente que ha conocido, siempre va a tirar por la comedia y por los extremos. O sea, a lo mejor no eran tan dispares, pero él pues hacía eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, que él vuelve a las trincheras y ahí ya nos vamos incluso a la película de 1917, ¿verdad? Que solo tiene que, o se habrá soldado Ryan, que tengo que ir a salvar a este tío, sacarle de antes de que haya, porque va a haber una super ofensiva, Ofensiva. y su amigo está en primera línea y va a ser padre. ¿Cuánta gente no habría que iba a ser padre y estar en primera línea? O era una broma, pero él solo quiere ir a su amigo y los del destacamento estos, sabiendo que él es, sabiendo que es absurdo, básicamente, por lealtad a él, se unen a él otra vez para buscar ese destacamento. Para buscar a ese amigo en una operación prácticamente suicida, que es cuando yo digo que nos lleva a Libertarias. Si os acordáis en Libertarias, estás viendo una película y de repente en 3 minutos todos por la piedra. Y te pega un bofetón en Libertarias, lo único bueno que ha hecho Vicente Aranda. No, Vicente Aranda tiene buenas películas. Amantes Por está ejemplo. bien. Sí, ya van dos en una filmografía, pero da igual. La de Hombre. Tirán Blanc, no te jode. Y el Lute. ¿Eso también? Sí. Vale. El Lute también está. El Lute. Camina y revienta. Que entonces eso, que en 3 minutos todos esos personajes entrañables, con camaradería, con no sé qué, los matan delante de tus ojos, de las formas más tontas y menos épicas. A Salva la Reina, que es un personaje que yo le cojo mucho cariño, va corriendo y una granada, ¡pum! A uno que era como que muy buenecito, se Pero lo hacía la carga. guerra. Claro, pero por eso te digo que la guerra pone por delante el mensaje antibelicista todo el rato, de esto es un asco, y él de repente se pone a matar gente así por reflejo y sale corriendo y va perdido sin cabeza ninguna, ni sabe dónde va. Eso está bien rodado. Bien, a mí eso me gustó. Yo, cómo pues, está yo, rodado. yo creo que no, que se podría haber rodado mejor, pero es efectivo para lo que quiere No, contar yo la creo que está película. bien rodado porque representa esa lógica del vértigo, del mareo, que uno metido ahí intenta ahí sobrevivir. La manera de sobrevivir es que no te maten y ir matando a lo que encuentras por delante. Esto, ¿no? O esto sea, yo creo que es como que demasiado teatral, demasiado confuso, demasiado. Una vez escuché una crítica que decía, no, en la guerra lo que intenta la gente lo primero de todo es no morir. Entonces no se meten allí tampoco a lo loco, se mezclan unos con otros a no sé qué, intentan no morirse y que no sepas quién es quién. Claro, es que hablar de la guerra, hablamos de la guerra por lo que nosotros hemos visto en cine En el muchas cine, veces, claro, ¿no? Que a veces con la el- espectacularización, lo que se ha buscado Salvador Ryan, que y que Javier, muchas pero la veces guerra es mil cosas. la guerra es un puto asco, o sea que Sí, sí, claro. entonces es un A mí sitio me sucio cuesta donde ponerme en ese lugar, ¿no? donde Sí, no, no, donde que- no hay motivos de alegría ni- Que es curioso porque Spielberg dijo una vez, tal cual, dijo, toda gran película bélica es una película antibélica, pero él también ha contribuido un Sí. poco a la espectacularidad. No, pero sí, pero yo primera creo que- persona, ¿no? Yo que sepa Soldado Ryan. Pero Soldado Ryan tiene el desembarco no en la ten- playa, en la playa de Omaha, que es absolutamente brutal. Y Muy cruda. Espectacular y brutal. O Y la sea, película hay gente te que le deja, gustaría te deja vivir un eso. mal sabor Hay gente de que le boca. Sí, claro, vivir esa experiencia en la ¿Tú playa. crees eso? Vamos, sí, yo, creo que ahí- pues yo seré un cobarde, pero yo ahí no quiero estar. Hombre, te das luego. cuenta de que es una lotería. Pero te digo que Salvador No, Ryan a mí me para deja- nada. es una película que no me gusta revisitar por el mal sabor de boca que me deja a nivel de violencia la escena del cuchillo, por ejemplo. Sí. No es Ya. una película bélica que diga, no es como Los Violentos de Kelly, que digo, ay, o Black Hawk Derribado. Black Hawk Derribado me la puedo ver una y mil veces, porque al final sí que es una película más probelicista en cuanto a hazaña bélica. Para mí, Salvar Soldado Ryan no es una hazaña bélica. La tensión que transmite el Blajo derribado me parece terrible. O sea, ya hay una tensión durante la película, vamos, a mí me parece que es una película muy bien construida. ¿eh? Es que es muy buena, es buenísima. No digo que está haciendo mal, de hecho, digo que a mí me vale. gusta verla porque me parece que tiene un mensaje Y a más- mí el más- Soldado Ryan me parece la mejor película de guerra de la historia del cine. pero yo no la disfruto como película de guerra, no me lo paso bien viendo Sobre la Soldado Ryan. Tiene una escena de acción, pero yo lo paso mal. Te digo, yo veo Sobre la Soldado Ryan y siempre digo, macho, apa, entra a la habitación, pero entiendo que la guerra es alguien que tiene miedo de entrar a una habitación y salvar a alguien. Entiendo que la guerra es
alguien que le pegan un tiro y, o sea, no lo entiendo. Lo veo y creo que eso me lo transmite. Esta película me está transmitiendo, la de Gila, me transmite otras cosas. La guerra, una confusión. Somos todos patéticos, peleles en una guerra. No, lo de siempre, que no tienes que ser el más formado ni el más listo porque es cuestión de fortuna. Y en este caso se salva, le cogen preso y se encuentra con su amigo preso. ¿Camino de dónde? De un paredón porque están hasta las pelotas de custodiar a los presos. Y vamos a fusilarles. Porque no tenemos nada mejor que hacer o porque no queremos ir con ellos encima. Y es otro momentazo de la película con el valiente amigo Pedro rompiéndose y diciendo que no quiere morir. Claro. Que te va a tener un hijo y no quiere morir. Y Gila vuelve a hacer el juego del teléfono para que Pedro pueda hablar con su hijo del futuro y es otra escena que Ahí tensa mucho, ¿no? Yo creo que ahí fuerza mucho el melodrama, ¿no? Ahí, sí, bueno, pero a mí me funciona. Sí, es efectivo, Me funciona. pero- Bueno, a mí no me ya. funcionó mucho. Yo que soy de lágrima fácil, ahí no, a mí no me emocionó. La interpretación de él quizás, o está ahí... No sé, a mí sí, lo vi y dije, bueno, bien, pero no es una cosa que me llegara. Y eso que ya os digo que a mí yo soy... Y claro, ese es otro episodio que sale reflejado. Hay un fusil que le van a fusilar a son 15 o 10, 15 personas y sobreviven, les disparan y caen todos. Y al día siguiente se ve que hay dos que han sobrevivido, pues por el que le ha apuntado no le ha dado, ¿no? Y se ve luego a los soldados con las botellas y tal. Fingen, ¿no? Un poco su... Sí, entonces eso lo refleja en el libro. Pero claro, es lo que hablabas tú, ¿no? Al final eso, ¿cómo sabemos que fue así? No hay ningún pero tipo de especulación. puede ser una biografía inventada, ¿no? O sea, esa parte al menos, ¿no? Hay Claro. otras cosas que no, que él Hombre, sabía claro, combatir, claro. pero eso En su monólogo dice- no lo llegamos a saber. En su monólogo decía que a mí en la guerra me fusilaron, pero me fusilaron mal. sí, sí. No, que no podemos saberlo. Sí, Claro ese episodio fue y de real. hecho, al ver esa escena en la que hay justo la otra persona a la que no fusilan bien es un Vicente cabo Romero, suyo, ¿no? Vicente Romero, que era como un teniente o lo que fuese, Sí. que era súper antipático, súper gruñón, que estaba hasta en el todo y quería morir. Y luego tiene una conversación muy bonita. Y él le obliga, Sí. él carga con Vicente Romero, que básicamente lo que quería era morir, carga a cuestas porque Vicente Romero no puede andar y se lo lleva y le salva. ¿De qué película luego estamos hablando? Estamos hablando de Forrest Gump. Claro. Le metemos ahí, cogemos la Forrest Gump prestado, porque además Upa, es que claro, la dinámica entre Vicente Romero y Gila es igualita que la que tiene. De todas maneras, hay Forrest Gump. cosas en las guerras inverosímiles o en las cosas estas bélicas, como por ejemplo en la lista de Schindler, ya sabéis, cuando va Schindler. sí. ¿Qué he Ah, no, dicho? espera, Schindler, Buba no, era el teniente Dan. Es como los recensores. Sí. Entonces, cuando van a matar al cura de la sinagoga, ¿cómo se Sí, llama? Y tal. El rabino. El rabino y se encasquilla la pistola y al final le terminan pegando y no lo terminan matando. Pues eso es verdad, eso está descrito por varias personas. Pudo haber Ocurrió pasado lo de en un Gila, campo de concentración. porque Entonces, perfectamente, que me o sea, explico que parece una sí, cuestión sí. absolutamente No, pero inverosímil. pudo Va y haber se le pasado. atasca la pistola, y no le Evidentemente. consigue matar y al final pues le pega un culetazo y se El va. que le apuntaba, ¿no? Claro. Porque cada uno apuntaba o falló. O no era Claro, hombre, yo si estoy en un pelotón de fusilamiento no apunto a matar, eso lo tengo clarísimo. A mí Pues me podría ir me por ahí, obligarán a lo mejor, pero yo apunto arriba, yo apunto a no, vamos, yo... Y sobre todo, como está esa gente que digo que si bebían, que no sé qué, que no había tiro de gracia. No sé, la cuestión es que Gila sobrevive a eso y según sobrevive, se encuentra otra vez consigo mismo. Y dice, ¿ya terminó la guerra? Y dice, ya terminó la guerra. Otra vez, tono fábula o tal. Total, Dice, no. ya terminó la guerra. ¿Y quién ha ganado? Los tuyos y los míos. Pues los míos, creo. Que es ese tío que está al otro lado del teléfono, otra vez, está hablando con él. Y ya nos cuentan brevemente lo que es el paso de Gila, pues la represión Eso que sí, sufre claro. ya esta vez sin que le fusilen. Y cómo él dice que Miguel muere en esa cárcel y solo queda Gila. Sí, el humorista. El ya, humorista ahí que otra vez, conforma. que a mí esto lo conocí el uno otra vez con la Estrella Azul, se mete por ese pasillo larguísimo, que es como la Estrella Azul cuando sale del escenario y sube un ascensor, llega a su casa. ¿Sabes? Momentos de que, en el que el espacio también se pone al servicio de la historia y él según sale de la celda en la que está encerrado, se va poniendo el casco, se va vistiendo de militar y sube y cuando sale como si saliera una trinchera para luchar, pues sale al escenario a iniciar su monólogo. Mm. Sí, no, ese parte final está bien porque, bueno, al final termina siendo un homenaje, ¿no? Al personaje de Gila, Hombre, ¿no? te das cuenta de lo buen director realmente que es Javier Macipe,
porque Javier Macipe con esos mismos elementos crea una película que para mí es superior. Muy Pero para mí no desmerece a nivel película esta Gila. O sea, en cuanto al mensaje, sus intenciones, el acabado que tiene, por eso digo que no es perfecta. Hay No, cosas que yo no pueden diría estar nunca, no vayáis a verla. No, vais a de ver, hecho, yo es una película yo hay mucha gente a la que a mis padres se la recomendaría, porque mis padres, oye, pues ir a ver la película esta, pero creo que al margen de la ideología política que tengas, es una de esas películas que pueden unir a la gente. Que no va tanto de ideología como pues de mensaje de que vamos a ver. El absurdo de la guerra, ¿no? Vamos a echarnos una risa, mejor. El Gila de la transición el humor era un humor que unía. O sea, él nunca buscó No, nunca. enfocarse solo De hecho, en gustaba a todo el dibujar un mundo de buenos y malos, Sí. aunque lo podía haber hecho. Sí, pero eso, por ejemplo, él era consciente en su esfera otros profesional de otros dividir. humoristas también pasó, con Tip y Cole, por ejemplo, también, que eran ideológicamente muy diferentes, Sí. muy diferentes, pero los dos hacían un dúo cómico estupendo y los dos, junto con Gila, practicaban ese humor absurdo, ¿no? Que yo creo que era muy innovador para la época y que, curiosamente, llegaba muy bien al público, ¿no? En contra del humor, pues, de Fernando Esteso y Pajares, el mismo humor de Eugenio, ¿no? Que el humor de Eugenio era humor tenía un puntito absurdo, pero la mayoría de sus chistes eran chistes clásicos. Eran de puesta de escena. Eran de forma, eran sí, chistes sí. malos, pero que los contaba Que los muy bien. contaba muy bien, ¿no? Yo siempre Y me... bueno, para la... Gila contaba muy bien los chistes también, pero Para la su gente humor joven. terminaba Pero bien. era un humor, un humor que era un humor, a mi modo de ver, muy inteligente, ¿no? O sea que yo me acuerdo que muchas cosas que decían Tip y Cole, yo tenía un amigo que decía, coño, es que para entender a Tip y Cole hay que tener estudios. Digo, pues sí, hay que, ¿verdad? Lo que no hay que ser es tan tonto como tú, le dices a tu amigo, ¿no? Bueno, Pero yo no me atrevía a decir eso a mi amigo. Gila reconocen la deuda que tienen con él, gente como Andreu Buenafuente, Claro. gente de la productora de Buenafuente, ¿cómo se llama? Berto Romero. Berto han hablado Romero. también han hablado muy bien de él, la gente de Muchachada New, Sí, Raúl Cimas. Quesada Nui. Sí, pues que han reconocido en Gila uno de sus referentes, ¿no? Que eso habla también de... Es verdad que yo he hecho un ejercicio de mirar alguno de los monólogos de fin de año de Gila. Ojo con el machismo en los Sí, y cómo monólogos se de reía Gila. la gente. Había... Es de Pero verdad- Era muy de la época, Era propio de la Es que época. había en Gila practicaba esto, yo he visto también, he revisitado, he ¿no? revisitado y revisitado me de he Gila, quedado, ostras. y había muchas cuestiones que eran absolutamente machistas, totalmente integradas en la época. Y las o sea, mujeres riéndose en primeros planos, y diciendo, Pero, "Ostras, ahora mismo es como... posterior, por ejemplo, De que ellas lo tienen tan interiorizado sí. también. ¿os acordáis de unos monólogos que eran, unos diálogos que eran matrimoniadas que se echaban después del telediario? Sí, Claro, Telecinco. no hace No muchos hace años. mucho. que era- Pero eso ya era era- rancio en su época, ¿eh? Eso ya era Eso rancio en su estaba época. racio totalmente. pero pero es estaba que en televisión esos pública, chistes 20 años antes, Gila contaba cosas parecidas. Sí, Me explico, pero eran 20 años antes. pero- Aparte y del luego, teléfono. pero yo creo que en esas cosas cuando se mide, cuando se echa la vista atrás, por un lado, hay que felicitarse, no tanto escandalizarse por lo que se hacía antes, sino que felicitarse por lo que hemos avanzado. Sí, bueno, y que lo veíamos con otra óptica. Y luego, claro, que lo y luego, veamos y con luego una óptica también, que ha y cambiado. luego también hacer, a ver si somos capaces de pensar de qué se reirán de nosotros dentro de 20 años. Cuando la Yo gente solo mira hago hacia atrás, mucho que ese digan, ejercicio, que sí, digan, claro. que digan, qué ridículos estos haciendo esto. ¿Cómo podían hacer esta gente de ridículo haciendo esto? Y a lo mejor dentro de 20 años nos llevamos una sorpresa con cómo nos ven hoy en día y por qué se ríen de nosotros hoy en día. A ver, es que venimos de anteriores generaciones, estaba la esclavitud. Y se daba, pues bueno, luego se dio un paso adelante el apartheid de género, por raza. Seguimos, esa generación tuvo que cargar con eso. La generación de la esclavitud, Sí, la sí, generación sí, sí. de... Bueno, luego pero- el tema del machismo. Esa- Esta generación esa tiene que cargar la generación El tema del de... machismo, no olvidemos que hasta la Constitución, el hombre y la mujer En España. no tenían iguales Es derechos. muy O sea, que reciente. Hasta el año Sí. 78. Y engancho con Javi, ¿cuál será el Claro. trauma de nuestra generación que saldrá a la luz probablemente cuando seamos... Bueno, ni siquiera sé si habrá que llamarlo trauma o el... Sí, o lo que sea. O trauma, o la rémora, o el lastre que vamos a menor escala yo tengo claro el tema de... Bueno, ya sé, Javi, meterme aquí en un fregado, no lo vamos a profundizar. Oye, El tema del nos hemos genocidio- metido el más tema en del un fregado, genocidio de Palestina dentro de unos años nos va
nos va a pesar, ¿no? Que Sí. como sociedad, no como nosotros individuos, No, pero como personas sociedad. Como individuales, colectivo, como colectivo nos va a pesar Y dentro que se de haya y consentido va a decir que eso y esto tal. se haya de perpetuado a en el estas tiempo. alturas permitirlo. Sí, ¿no? eso nos va a quedar ahí, Sí. ¿no? Nos vamos a tener ahí. Y otros temas, a menor escala, seguro que hay temas a Sí, mayor sí, escala que No, los iremos y descubriendo. temas puntuales que ahora vemos como admisibles, que posiblemente dentro de unos años serán inadmisibles, ¿no? Sí. Como ahora, es que ahora estamos viviendo la catarsis. Por ejemplo, he terminado de ver la serie Querer, que de Aloda Ruiz de Azúa, una serie estupenda, Sí. una miniserie de 5 capítulos que se ve no, perdón, Sí, de Alauda, ¿tú la conoces? sí, de 4. Hicimos un Los dos, la proyecto, conocemos los dos. la conocí. el proyecto Viridiana, hicimos Sí. con ella aquí el proyecto Viridiana muy cuando buena presentó entrevista. 5 lobitos y tal, una persona encantadora, una chica Cinco encantadora. lobitos. Y bueno, pues es que estamos viendo ahora la catarsis que estamos viviendo ahora en la sociedad con el maltrato dentro del matrimonio, ¿no? Con el abuso sexual dentro del matrimonio, ¿no? Que eso es una cosa Sí, silenciada, ¿no? que ha estado silenciada, que está latente ahí en la sociedad y que ahora estamos haciendo la catarsis de sacarla adelante, ¿no? Sí. O sea, de sacarla a la vista, ¿no? De hablar de ella siquiera, ¿no? Que eso era una cosa, bueno, en la misma serie se ve que es una cosa que es como incluso mal vista por el resto de familiares, amigos, incluso de los hijos. O sea, que yo creo muy interesante. Yo la tengo pendiente. Esta Y son serie. cosas que van saliendo, ¿no? Y que desde luego a mí me gusta mucho, bueno, entre otras cosas, ¿no? El cine y las series porque terminan reflejando un poco cómo somos y las asignaturas pendientes que aún tenemos, ¿no? Y eso me parece estupendo, ¿no? Sí, además que es algo muy generacional, ¿no? Propio de cada nueva generación, el hecho de que piensen que son los más progresistas, ¿no? Y los más modernos, y luego pasados 20 o 30 años, en Claro. realidad la siguiente generación se está riendo o está poniendo en cuestión cosas de la anterior, y eso es algo que ocurre. Bueno, pero lo siempre. terrorífico ya no es eso. Lo terrorífico es cuando encima te aplican un revisionismo chungo. Porque ahora cuántos chavales no hay que piensan que Franco es un superhéroe. Claro, sí, Efectivamente. cosas que son... Es que ya no se puede ser nazi, joder. Claro, No, pero es muy cosas- interesante lo que decíais de ver ahora los monólogos de Gila, De Gila. ¿no? Y no, esto está ahí, eso pasaba, el contexto de la época, y no demonizar a Gila por No, eso, claro. Porque es que Pero- hasta los sectores más progresistas Sí, de la porque sociedad española se reían. con demuestra él. que Claro. no dejaba de ser un humano y que cometía... yo, por Pero ejemplo, no, pero es que la cuestión es cometer errores, la cuestión es la sociedad en la que vives, ¿entendés? La sociedad en la que vives, lo que es en la sociedad y cómo lo que entonces era admisible, ahora no tiene lugar. normalizado, ¿no? Lo que ahora estaba no tiene- normalizado. No tiene, o sea, que sí, era lo normalizar. normal. Con lo que podías hacer humor, el humor puede ser o amable. Cuando hablamos de humor blanco es humor de lo que nos podemos reír todos, que no escandaliza, eso es humor blanco. Y Gil hacía humor blanco que no escandalizaba. Luego puedes llegar a hacer un humor subversivo que escandalice. Y que escandalice por un lado porque se ataca al poder establecido o a la derecha, o por otro porque ataca cosas que nos incomodan que ataquen. O porque realmente hacen un humor que te incomoda porque yo estoy convencido que gente de la derecha cuando se meten con la iglesia dice, ya están estos tíos metiéndose con la iglesia. Y no les molesta, pero no les incomoda. Pero cuando te hacen un humor que realmente te dicen, yo que soy tan bueno, ¿cómo pueden reírse de esto? ¿Y por qué me jode Sí, que se rían que de es un esto? humor De que se yo- pone por que yo encima que yo soy tan Sí. bueno, ese es el humor realmente subversivo. Y ese es el que más riesgo corre de ser cancelado. El humor de la gente que se mete con la iglesia yo creo que no se va a cancelar, porque eso ya está muy... Se metió Sí, juegos con el rey y eso hace no sé cuántos años y ahora hacer Al final te coño... estás metiendo con estructuras de poder también, es un Claro. humor vertical, ¿no? Entonces Claro. ahí sí Que va de abajo arriba, sí, de abajo claro, arriba, y- que eso al final es más... Pero bueno, eso sería... menos cuestionable, nos estamos metiendo en otro tema, ahí sí. podríamos polemizar largo y tendido. Vale, yo tengo una cosita que quería comentaros. A ver, está nominado Oscar Lasarte por Sí. el papel de Gila. Sí, Fantástico. como estamos mejor de actor acuerdo. revelación. La revelación. Revelación, Y sí, no como mejor está actor. con, como actor ¿cómo lo revelación. veis? Para que gane con Cuti Carabajal de la Estrella Azul. No sé ahora mismo quién es Cuti Carabajal. Es el que hace del mentor, El mentor. el que hace de Miyagi y Pepe Sí, Lorente. Pepe que Lorente lo va a tener ahí que un es el buen que hace competidor. Además que yo creo que tanto el papel Tiene- de Oscar Lasarte como de Pepe Lorente en el fondo tienen mucho que ver. Y luego está Cristalino en el segundo Pero premio. ¿quién es Cristalino? ¿El que hace el guitarrista? El Yonki de... Sí. Ah, eso no, ese que le zurzan. Vale. ¿Tú lo has visto el segundo premio? Sí, 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 yo yo no me acuerdo ya, yo no me acuerdo Jorge entrevistó a Isaki Lacuesta, tiene una Está anécdota publicada. maravillosa. Cuéntanos la Le anécdota. hicieron recorrerse medio Madrid para entrevistar a Isaki Lacuesta. Y luego consiguió. Lo conseguí. Tuvo que pedir un pero- Uber y todo.
Pero vamos, que yo creo que es que no sé elegirme entre Pepe Lorente o Óscar Aznar, pero creo que los dos hacen algo muy difícil, que es coger una esencia para hacer algo propio. Porque Pepe Lorente a mí tampoco, luego he visto imágenes del cantante y tampoco se me pareciera mucho físicamente. No. Pepe Lorente es curioso porque ahora en Zaragoza Es zaragozano, Pepe es zaragozano y la gente lo ve por la calle y no le llama Pepe Lorente, le llama a ver cómo se llamaba Más birras. el de Más Birras, joder, era Mauricio Aznar. Mauricio Y Aznar. la gente le dice Mauricio Aznar. Y dice, bueno, sí, o sea que el personaje se ha comido a la persona totalmente. A pesar de que son totalmente. diferentes Me lo comentaba personajes. mi hermana el otro día, que es curioso, pero que ya la gente se cree Ya, que es Mauricio Aznar. ¿Me explico? O sea que- Pues fíjate que yo creo, a lo mejor es porque estoy ahora mismo en el momento hype con Gila también. ¿Y eso quiere decir, Jai? Que estoy muy a tope Muy a tope. con Gila, ¿vale? Eufórico. Pero me quedo con que es mejor director Javier Macipe, sin duda. Es mejor película, creo que La Estrella Azul. Creo que los juegos y las metáforas están mejor dirigidos en La Estrella Azul, aunque creo que el guión de Gila, creo que la dirección que hace, ¿cómo se llama el director de Gira? Alex no sé qué, o Alex Alex Morante. Morante. Alex Morante. Alex Morante. Creo Es que- debutante. Creo Es que un no acaba, director creo que no debutante. acaba de sacar todo el jugo que tiene a determinados momentos de la película que podrían ser mucho más emotivos y no le acaba de sacar el jugo, pero sí me parece que Óscar Lasarte incorpora mejor la esencia del personaje y lo hace más... O sea que por un lado te digo, no creo que sea la vida de Gila, pero por otro lado digo, joder, estoy viendo a Gila. Me creo que este pueda ser. Este personaje tan extremo me cuadra dentro de esta historia y me parece que está bien integrado. Hombre, luego claro, de Gila tienes una idea, ¿no? Tienes una idea montada en tu cabeza y entonces lo relacionas y tal. De Mauricio Aznar, pues no lo conoce Dicho nadie. esto, creo que va a ganar Pero- Pepe Lorente. Bueno, pues es posible, pero claro, la diferencia entre La Estrella Azul y esta película de Gila es el enemigo, es que La Estrella Azul es una película maravillosa y la película de Gila es una película como mucho aceptable. Yo voy a dejarla en buena. Pues bueno, Pues bueno. te gusta que seas generoso. Siempre soy así, siempre soy así. Tiene una película Menos una con el baño película- del diablo, En el Con baño del esa- diablo, que ahí se te cruzó el baño Porque del es una diablo. putísima Que yo mierda. estoy haciendo la lista de mis 5 mejores películas del 2005. Y vas a meter el baño del diablo solo por joderme. Y el baño del diablo la voy a meter solo por joderte. O sea, hasta Rafa dijo que es un tío que es un trullo. Número uno, ¿no? ¿A ti, Rafa, qué te parece el baño del diablo? No pude con ella. Infumable, ¿no? Infumable, sí, sí. Bueno, claro, es Sí, que algunos van al cine para divertirse. La pasea rápido, sí, sí. No sé, a lo mejor me pillo también en un momento que estaba No, ahí, te pero- influye demasiado, Claro. Javi. A ti te influye. Sí, yo influye todo el Rafa, mundo. a ti te influye demasiado, Javi. No, Estás pero es verdad, muy- bueno, es verdad que es la típica película que vas con unas expectativas de... Pero tú ya sabías que era aburrida altas. cuando la viste. ¿Eh? Tú ya sabías que era aburrida No, que cuando no, la viste. yo Yo no, lo no, había dicho Empecé ya. viéndola con... Pero luego ya... A mí no me pues, pareció el ritmo aburrida en Montesino, absoluto, que ¿eh? A lo mejor estaba en un Yo la he visto 2 veces, que la vi. Es en blanco y negro. Tiene una película en blanco y negro. Si es una isla y con gente con faldas, ya Claro. te parece bien. El paro. El faro y demás. No, el faro no me gusta. La de la mucho, isla de pero tampoco Bergman. es despreciable. Cuando vio la isla de Bergman y me la defendía, digo, ¿cómo es posible que este señor me diga que la isla de Bergman es A mí maravillosa? me gustó la isla de Berman. Y creo que en el baño del Papa es más interesante la historia, lo que refleja de, pues eso, lo que pasaba en que la película en sí, ¿no? La forma Es de más contarla. importante el estudio Me gusta antropológico. mucho. Sí, el estudio, es verdad, me gusta mucho la historia. Si me haces un estudio luego- antropológico de las cosas, me diría. Cuéntamelo de una manera... Bueno, Claro, al final me estáis convenciendo, la voy a meter entre las 5 primeras. De documental. Mañana la semana Bueno, que hay viene, cine ensayo. tenemos o sea, el reto. sí. Nos y muy ponemos bueno, el reto. además. Rafa, vendrás la semana que viene, el viernes. El viernes lo hacemos, ¿verdad, Javi? Para que pueda yo estar aquí. Claro, sin ti Parece el sin ti no viernes. soy nada. Pues lo hacemos el viernes y tú vienes, ¿no, Jorge? Sí, Y sí, tú, estaré. No puedes- lo sé, Rafa, no sé vente, todavía. vente. Pues Tiene que dar ganas de- prepárate tus 3 películas españolas. O mando un audio y como la 3... otra vez, como el año No, pasado. porque lo del audio funciona mal. Eso es una cosa, yo ya lo he hecho y queda... No, hay que estar aquí de cuerpo presente. De cuerpo presente. Tumbado en el Entonces sofá. tienes que pensar 3 películas españolas, las mejores Oye, me he dado películas. cuenta que el conductor del programa es Ramón. No, ¿eh? hombre, vaya, el que sí. capitanea el estudio es Javi. Yo estoy. No, Yo, pero- yo cuando yo me senté en el sofá era porque si Ramón tenía que llevar el programa y controlarse a la vez, era imposible. Te está Claro. organizando aquí ya. Yo le- la semana que pero Ramón siempre ha sido conductor. Yo solo estoy aquí para tirarle No, pero de vez en cuando al- para atrás para frenarlo. Al principio moderaba yo el programa y entonces mi hija, que me ve alguna vez, me dice, pero no puedes estar un rato callado, deja hablar a los demás y tal.
en las entrevistas, cuando hacía el programa de entrevistas Sí. y tal, que duró 2 temporadas y tal, mi hija me decía igual, no puede ser que tú que eres el entrevistador hablas más que el entrevistado. No puede ser, compréndelo. Digo, ya, pero es mi esencia. Con Ernesto la frase más épica de Ernesto es: Ramón, cállate un mes. A ver, me encanta Estamos cerrando ya, cuando- ¿no? Sí, estamos cerrando ya. Vale, simplemente que puedo decir bueno, algo. 3 películas españolas, 3 películas Vale. internacionales favoritas de cada uno, ¿vale? Para Vale. polemizar. No, simplemente, bueno, aparte de otra vez reiterar el agradecimiento por la invitación. Ahora nos volveremos a ver dentro de 127 programas. La semana que viene. La Otra semana que semana viene. La semana que viene. Y no recordar también a las personas que han pasado por aquí que, Hombre, claro, por supuesto. que han dejado huella, ¿no? Estamos hablando fuera del direct de cámara, ¿no? De De cómo les echáis de menos. Ernesto, de Sara, yo a que han Sara y a contribuido. Ernesto. Y de Javi Freixo no vas a decir nada. De Javi Freixo De Javi. también, que empezó con nosotros al principio del programa. ¿Quién más ha andado De por aquí? Cristina, que ha estado Cristina. ocasionalmente con nosotros, que a mí me gusta mucho por su moderación y su cordura. Y bueno, Jorge, que es una buena. y Jorge es una muy buena- Jorge es del complicado. programa. Siempre lo digo, con lo bueno de Jorge es que No, con 12 pero- años ya era así. Con 12 años me llama a la de cine y digo, este se acaba de meter en Wikipedia a leer lo que me está contando. Y no, luego resulta que no, que está ahí en su cabeza, funciona como el ordenador está en su cabeza. Wikipedia es él. Y sí, y Aurora, que hace tiempo que no viene. a ver Y si algún Aurora, día que, viene. que nos ha venido a colaborar presentándonos en el Cine Club de Carreño, a ver si ya la recuperamos este año. Vamos ampliando esta gran Y que familia. perseveréis, que sigáis adelante. Hombre, mi gran ilusión es, Rafa, sí. y lo digo totalmente en serio, esto es que cuando vosotros sois más jóvenes que yo, va a durar, y mi gran ilusión es que el programa Centauro de la Alcarria, yo fallecido, siguiera el programa, estuvierais vosotros aquí. Pero, ¿de qué y mierda? ¿De qué mierda estás hablando, Ramón? después ¿De qué coño estás hablando, Ramón? ¿Cómo llegaba a esto? y después de vosotros, pues Jorge, Ernesto, Sara, que son personas jóvenes, ¿Cómo hemos tomaran llegado a el esto? relevo, siguieran y tal. Y entonces, que claro, yo llegarais a 10.000 programas, coño, que en el siglo... Otros más, ¿no? En el siglo que estamos en el siglo XXI, en el siglo XXII, pues el programa estuviera ahí vivo. Sentado de la Pero carne. que es verdad siguiera que hablando es una de forma cine. de hacer provincia a través del cine y lo estáis haciendo, aunque a veces desanime, las otras ocupaciones se coman el tiempo a lo que estás haciendo, le quite y digo, esto no puedo más, esto es Claro, una Me carga. estoy Pero estáis creando ahí me estoy imaginando un momento. Sí, Yo te imagino con 70 años dando el El relevo programa, a la gente joven. que entra al no, programa. me estoy visualizando como Simba. Todo lo que es que abarca el horizonte es tu rey. Espera, que te va a levantar así. Yo veo un holograma de Ramón. ahí, presente siempre. Podemos grabarle. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te Yo le iba a van a decir? decir lo de los calvos, pero podemos grabarle a los dos por detrás. Y Ramón. Si Javi siempre, yo por sistema nunca mido las audiencias y tal, entonces... Yo tampoco, pero por salud mental. No mido porque al principio cuando hice el blog sí que las miraba y me curioseaba y tal, pues eso se puede, está el Google Analytics que te lo dice todo, ¿no? Y entonces curioseaba qué países veían, no sé qué, ahora ya eso lo he olvidado totalmente, ya me da igual totalmente. Y el ser minoritario, aunque nos vea poca gente, aunque nos escuche poca gente, el ser minoritario no pasa nada. Nosotros lo importante es hacer el programa, tener esa convicción. Hombre, y luego te digo una cosa, yo a veces lo pienso, somos un programa minoritario, pero hemos tenido gente muy interesante. Sí. Hombre, claro. Y claro. estáis en la provincia, sois un referente. O sea, es verdad. Bueno, Sí, no sé, a mí pero- me gusta mucho que Conectáis a gente del cine. mi amigo con Carlos la- Tallefer, que es un productor que está Por en la desgracia Academia de tenemos Cine a políticos y tal, muy él siempre me nefastos presenta aquí, pero- a la gente que él conoce a todo el mundo en la academia, porque lleva desde el inicio, es un personaje, ¿no? Es un personaje. Y él siempre me presenta, Ramón es el hombre del cine en Guadalajara, me dice, el hombre del cine. A mí eso, vamos, yo me pongo así súper ancho. Te hinchas como y un tal, pavo ahí, me ¿no? hincho como un pavo y estoy súper feliz de oír eso, ¿no? Y el otro día, curiosamente, me encuentro con un amigo Alfonso, que era de la IC. Se ha ido ya, ¿no? Totalmente. Que es Ya. Ahora ya, Va a por durar eso la parte eternamente. que ya voy haciendo lo que tengo que hacer y el- me dejo de trabajando, bien. No, bueno, dejadme que termine del Pablo Mitrón y me coloca una foto mía que nos vimos en los premios Forqué, coloca una foto con los dos y de aquí con Hola, soy Ramón, el hombre del cine de Guadalajara. Hostia, de verdad, qué maravilla. Eso pues no hay mayor orgullo para mí. Bueno, me despido, ¿parece? Te despides, sí. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí, en Centauros de la Alcarria. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the
Today I die.